Hola, quiero invitarlos a un pequeño estudio sobre una promesa que Dios ha hecho para esta última y final edad. Leo la escritura en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta prueba viene sobre el mundo entero y es para probar a todos los que moran sobre la tierra. Entonces, la primera cosa que habría que resaltar acá dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. La palabra o el mensaje de la hora. Ahora nosotros sabemos bien cuál es nuestro mensaje. Nuestro mensaje está enfocado, el mensaje del tiempo del fin es el séptimo sello, que ya ha sido revelado que el séptimo sello encubre la segunda venida del Señor. Hay 7 truenos que truenan en el séptimo sello, y el profeta dice que lo que viene es la tercera etapa, vale decir, el ministerio de Jesucristo, o un ministerio muy similar al ministerio de Jesucristo ahora en la novia, donde la novia va a hacer las obras mayores. Nosotros tenemos el tipo en el Antiguo Testamento de que quien sucedió al profeta Elías fue Eliseo. Y Elías le dijo a Eliseo: mira, Eliseo, yo voy a ser sacado de aquí, el Señor me va a llevar, pero pídeme lo que tú quieras antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dijo: yo quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y Elías le dijo entonces: si me ves cuando yo fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y la escritura dice que yendo ellos, siguieron caminando, vino un carro de fuego con sus caballos de fuego y levantó a Elías, lo levantó arriba en el aire hacia el cielo, y lo vio Eliseo, vio el evento como Elías fue arrebatado, y gritó Eliseo y dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y dice la Biblia que nunca más le vio, pero Elías le tira el manto. Y entonces todos conocemos la historia, pero lo que quiero decir con eso es que la continuación después de la partida de Elías es el ministerio de la novia tipificado en Eliseo. Entonces, Eliseo, por supuesto, tiene que guardar la palabra de la paciencia del Señor, que es el mensaje de la hora. Y el mensaje de la hora es mucho más allá que el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, es mucho más allá que entender la unidad de Dios o la predestinación, etc. El mensaje del tiempo del fin es la apertura del séptimo sello, y es la revelación del séptimo sello, donde hay una manifestación de lo que es este séptimo sello y donde tiene que haber una confesión. La verdadera novia de Jesucristo, o los Eliseos espirituales, si ustedes quieren tomarlo así, ¿cierto? Traeremos una verdadera confesión del séptimo sello. Entonces, ya sabemos que el séptimo sello es, lo dijo el profeta de Dios, ¿cierto? Dijo: el séptimo sello, hay 3 cosas que suceden en el séptimo sello. El séptimo sello es la venida del Señor. Hay 7 truenos que truenan rápidamente uno tras otro, ¿cierto? Debajo del séptimo sello, y viene lo que es la tercera etapa. Y todo dijo esto el profeta, que viene como un nacimiento, como fue hace 2000 años atrás, cuando la palabra nació allá en ese establo de Belén, ¿ya? Hoy día es el nacimiento nuevamente de toda la palabra otra vez, toda la palabra. Entonces viene lo primero de este verso, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Ya? Guardar algunos conceptos del mensaje está bien, pero acá, digamos, para que tú, para poder entrar en lo que es la confesión del séptimo sello, esto es vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios.
Y nosotros entendemos que Adán no vivió de toda palabra que sale de la boca de Dios, por eso él murió. Y también los profetas no vivieron de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solamente nuestro bendito Señor Jesucristo, Él vivió de toda palabra que sale, porque Él era la palabra. Ahora la novia de la palabra, al final, ¿cierto?, de este tiempo, al final de la historia de este mundo, ¿cierto?, y este tiempo del fin, la novia va a vivir toda la palabra porque ella llega a ser la palabra. Este tiempo se conoce como el tiempo o la edad de la novia, pero yo diría un poquito más profundo es la edad en que la novia se convierte en uno con el novio celestial. Llegan a ser una sola cosa y la novia se convierte en la palabra. Entonces, estamos viendo este misterio de cómo la palabra se hace carne y cómo la carne se convierte en la palabra a medida que el creyente la va recibiendo. Entonces, llegamos nuevamente a por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Como decía recién, esta prueba viene sobre todo el mundo y sobre todos los moradores de la tierra. Entonces, aquí nos damos cuenta, ya, por ejemplo, con respecto a esperar, ¿ya? Nosotros conocemos esa escritura que dice, espere que esos 7 truenos pronuncien sus voces. Dice, aquel grupo que puede recibir bien la palabra de verdad, ellos cortarán y partirán. Podrán traer, puedo decir una cifra equivocada, pero podrán traer 100 billones de moscas si lo desean. Podrán cerrar los cielos si lo desean. Y dice el profeta o el Espíritu Santo a través del profeta hablando dijo, podrán hacer lo que les plazca. A eso me refiero de lo que viene, lo que es el ministerio de la novia. Entonces, esta promesa de guardarnos de esta hora de la prueba que viene, ¿cierto?, tiene que ver con el fin de la época gentil, la cual culmina en la gran tribulación. Y aquí es donde, hermano, yo me sentí motivado para hacer estos pequeños comentarios acerca de este versículo que son muy mal entendidos por lo demás. Entonces, la prueba, dice el profeta, el hermano William Branham dijo que la prueba vendrá de la siguiente manera. El movimiento ecuménico, ¿ya?, lo voy a abreviar un poco, presiona al gobierno para que todos se unan a este movimiento. Y el profeta dice, hay 2 formas de unirse. Directamente, tú aceptas directamente unirte a esta estructura organizada de la gran ramera, ¿cierto?, con sus hijas, o si no es directamente, es a través de la adherencia a fundamentos establecidos como ley. Adherir es tomar, ¿ya? Y adherir a fundamentos establecidos como ley, esa ley hace mucho rato que está acá en Chile y en diferentes naciones, ¿ya? Una ley, un fundamento establecido como ley, que acá en Chile es la ley 19.637, no, me puedo equivocar, pero por ahí es el número. Entonces, esa ley 19.367, no sé, ya usted la puede buscar mejor o tú la puedes buscar mejor. Entonces, es una ley para aquellos grupos religiosos que deseen ser reconocidos por el gobierno, por el Estado, como una iglesia, Ahora, no es un requisito, el gobierno no está empujando en este minuto a nadie, porque hay libertad de religión, cada cual puede expresarse libremente, ¿cierto?, sin la necesidad de tener una personalidad jurídica, de constituirse como una iglesia denominada organizada. Porque para constituirse, para ser reconocido como una iglesia por el Estado, ¿qué tiene que hacer uno? Redactar estatutos.
No hemos sido nosotros llamados a redactar estatutos, ¿ya? O a redactar credos, yo creo esto y creo aquello, y etcétera. Credos o dogmas. Tampoco estamos llamados nosotros a estructurar o a organizar la iglesia con jerarquía. Este es el obispo, este es el pastor, este allá, y etcétera, etcétera. Así, colocar lugares de privilegio, unos por encima de otros. Porque el Señor dijo, si alguno quiere ser, servir, digamos, sirva al otro, ¿ya? Si alguno quiere ser el mayor, sírvalos a todos, ¿ya? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para hacer servir. Él vino para servir, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, pero el hombre siempre ha buscado tener un lugar de privilegio, ser un jerarca eclesiástico, ser un obispo. Usted lo puede ver por medio de Jezabel, como es su sistema, ya de sacerdote, de obispo, de cardenales, de papas, ¿cierto? Entonces, eso es una jerarquía, eso es un establecimiento jerárquico, ¿ya? Dios no quiere eso, Dios no quiere hombres por sobre hombres porque Él abomina eso. Ya todos nosotros sabemos lo que es la doctrina nicolaíta, ¿cierto? La doctrina de Balaam y las enseñanzas de la falsa profetisa Jezabel, que esto que voy a terminar de hablar o de explicar, ¿cierto? Tiene que ver con esas doctrinas, con las obras de los nicolaítas, que era un espíritu que quería tomar, ¿cierto?, dominio sobre el laico, ¿ya? La doctrina nicolaíta que ya se estableció cuando ese espíritu, digamos, fue coronado, ¿cierto? Ya tomó dominio y autoridad sobre el laico. La doctrina de Balaam, que es sustitución, ¿cierto? Y la enseñanza de la falsa profetisa Jezabel, Apocalipsis 2:20, que le enseña, dijo el Señor, pero tengo contra ti que toleras aquella mujer Jezabel que se dice profetiza. Tú toleras que te enseñe a fornicar. Esto es fornicación espiritual, porque tú le agregas una sola palabra a la Biblia, eso es, estás tomando la palabra o estás tomando otra simiente ajena a lo que es la Escritura. Y eso va a dar resultado, tomar una simiente ajena o hibridar la palabra, ha dado lugar a todos los híbridos y a todas las denominaciones que nosotros tenemos. Bautistas, metodistas, presbiterianos, y hay un sinfín. En los días de Jesucristo eran como 4 organizaciones eclesiásticas, hoy día hay miles de ellas, porque todos tienen sus credos, sus dogmas, todos han interpretado diversos puntos de la Escritura conforme a su teología. Pero esta novia de la palabra, la esposa del Cordero, ella es la palabra pura, sin adulterio. Entonces Dios tiene eso, tengo contra ti que tú permites que Jezabel te enseñe a fornicar. ¿Y cómo Jezabel enseña a fornicar? ¿Ya? Ella fue la primera organización, la primera que se organizó, la primera que se denominó Jezabel. Y sus hijas también han hecho como ella y se han organizado y se han denominado. Y se han puesto un nombre, por ejemplo, a bautistas, metodistas, episcopales, presbiterianos, testigos de Jehová, mormones, etc. Son nombres, pero Dios dijo, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Ya? A la Biblia, a la palabra, no se le puede añadir o quitar. Se cree tal como ella está escrita. Jesús dijo, ya, al principio, ¿cierto? Dijo, al final de la Biblia dice, yo protesto a todo aquel que oye las palabras del libro de esta profecía. Si alguno le añadiere a las palabras del libro de esta profecía, Dios añadirá las plagas que están escritas en este libro, ¿ya? Sobre esa persona, ¿ya? Y si alguno le quitare a las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte de la ciudad y etcétera, de todas las bendiciones que contiene el libro. Entonces, si hemos sido enseñados en algo, es eso, que no podemos agregarle a la palabra ni quitarle. Tampoco podemos interpretarla porque la profecía nunca vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo. Pedro escribió siendo inspirado por el Espíritu Santo. Lucas, Juan, ¿cierto? Marco, Mateo, ellos
escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la prueba vendrá de la siguiente manera. El movimiento ecuménico, ¿ya?, va a presionar al gobierno para que todos se unan con él. ¿Con qué? Con el movimiento ecuménico. Decíamos, si no directamente, indirectamente a través de la adherencia a fundamentos establecidos como ley. ¿Quién ideó la personalidad jurídica? Jezabel, la gran ramera. ¿Para qué? Para organizarte, para que tú forniques espiritualmente, añadiéndole a la palabra o haciendo cosas que la palabra no te dice que hagas, añadiéndole a la palabra redacción de estatutos, redacción de credos, redacción de jerarquías en la iglesia y lo más tremendo, que también la ley te obliga a que te pongas un nombre, que te denomines. Entonces, cuando se obtiene este beneficio de la personalidad jurídica otorgada por el Estado, después de 90 días, creo, de que los abogados del Ministerio del Interior, los abogados, este cuerpo de abogados, analizan todos los requerimientos para otorgar la personalidad jurídica. Entonces, cuando ellos lo revisan y dicen, ya, estas personas se quieren constituir como una iglesia reconocida por el Estado. Muy bien, veamos. Ninguno de los miembros de la mesa directiva, tanto el presidente como el vicepresidente, el secretario, el tesorero, los directores, ninguno de ellos tiene una hoja delictiva, ninguno de ellos ha delinquido, ¿ya? Tiene una página limpia social. Entonces, bien, un visto bueno para eso. Nadie de ellos de la mesa directiva ha cometido un crimen, ha delinquido, no, están limpios al respecto de eso. Entonces, el primer visto bueno por los abogados del Ministerio del Interior. Lo segundo es la redacción de los estatutos. La redacción de los estatutos es lo que cree esa corporación, ¿ya? Nosotros creemos en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. La iglesia, el Dios no tiene ningún negocio en redactar estatutos. Nuestro único credo es la Biblia, ¿ya? Nuestro único libro es la Biblia, nada más que eso. De los 66 libros debemos creerlos todos, desde Génesis a Apocalipsis. Y no solamente eso, sino que la novia está llamada a comerse el librito, a llegar a ser uno con el librito para profetizar. Entonces, eso está en Apocalipsis 10, del 8 al 11, ¿ya?, que es la continuidad del ministerio del séptimo ángel, o de Malaquías 4:5. La continuidad del ministerio de Elías está ahí descrito en Apocalipsis capítulo 10, versículo 8 al 11, ¿ya? Entonces, dice así, eso es la adherencia a fundamentos establecidos como ley. Entonces, los abogados del Ministerio del Interior dicen, ya, estos estatutos que redacta este grupo que quiere ser reconocido como una iglesia por el Estado, ya los estatutos no están reñidos con las buenas costumbres y con la ética y con la moral. Entonces le ponen el visto bueno, ¿ya? A ellos no les interesa lo que crean las personas, sino que esos estatutos no se riñan con la moral y las buenas costumbres. Lo siguiente es entonces el establecimiento de jerarquía. El presidente de esa mesa directiva llega a ser ante los ojos del Estado un obispo. Como el Estado no entiende las cosas espirituales, para ellos el obispo es una jerarquía mayor que un pastor. Ahí es donde viene la confusión, porque en la Biblia un obispo y un pastor es la misma persona. Ya lo explica el hermano Branham, el profeta. Un obispo no es un hombre más elevado que un pastor y que le tengan que rendir pleitesía. Ese es un concepto romano. Es por eso que la personalidad jurídica incorpora estas cosas, para que caigas en esta trampa religiosa de jerarquías, de redacción de credos, y luego de ponerte un nombre. Todos aquellos que tienen la personalidad jurídica tienen un nombre, se tienen que denominar, tienen un nombre, porque la ley dice
que esa corporación tiene que tener un nombre. Entonces, y ese nombre se llama denominación, que es lo que Dios aborrece. Dios aborrece la organización humana y la denominación. La denominación, cuando una persona, cuando un grupo religioso forma esta estructura y le otorgan la personalidad jurídica, entra en la estructura del armazón de esta trampa eclesiástica religiosa. Ya cometió fornicación espiritual. No es como muchos dicen, no, cuando venga la presión, cuando venga la apretura, yo esta cosa la voy a soltar y entonces le voy a decir, tomen señores su personalidad jurídica y si ustedes me quieren, destruir la iglesia o ya, ayúdenme y yo me la cambio y me la llevo a otro lugar. No es eso, no es eso. Estamos hablando en términos espirituales, que tomar, redactar estatutos, establecer jerarquías y ponerse un nombre, eso es fornicación espiritual. Ponerse un nombre es denominación. Todas estas organizaciones, todas estas corporaciones tienen un nombre. Los nombres más conocidos son bautistas, metodistas, presbiterianos, pero también en el mensaje es la misma cosa, tienen sus nombres. Pregúntele usted a sus líderes cuál es el nombre de la organización, cómo se llama la organización eclesiástica denominada que han hecho. Eso está en el Ministerio del Interior. Uno puede ir al Ministerio del Interior y preguntar cuál es el nombre de tu denominación. ¿Dónde? En el mensaje. Claro, porque en el mensaje también se han denominado. ¿Ya? No ha habido el valor y el coraje para enfrentar esto, conversarlo, digamos, con amabilidad, ¿cierto? Con sabiduría, con sensatez, ¿cierto? Con amabilidad, con los diferentes ministros, ¿ya? Con la escritura, razonar espiritualmente, porque el profeta dijo que podemos razonar espiritualmente, pero con las escrituras, ¿ya? Y en la boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio. Entonces, no es como tú crees, hermano, de que cuando venga esta presión, ¿ya? Y entonces tú vas a soltar la personalidad jurídica y te vas a liberar de ella y vas a decir, yo ya no quiero esa personalidad jurídica, no quiero ser reconocido como una iglesia por el Estado. No, ya caíste en la trampa, ya cayeron en esa trampa. ¿Cuál fue la trampa? Organizarte, que es cometer fornicación espiritual para matarte. Eso es. Por eso el profeta dijo, organización es muerte. Ahora, nosotros espiritualmente podemos ser una organización, pero espiritual. La organización de diáconos, de ujieres, eso no interfiere en nada a la palabra del Señor, ¿ya? Constituir ujieres, diáconos, ancianos, Pablo lo hacía, ¿ya? Pero establecer jerarquía y que un jerarca de nombre a otro, decir yo te voy a nombrar obispo, yo te voy a nombrar pastor, yo te voy a hacer cardenal o papa, eso es, Dios aborrece eso, ¿amén? Entonces, a los que han guardado la palabra de la paciencia, el mensaje verdadero traído por Malaquías 4:5, ellos van a ser guardados de la hora de la prueba. No van a ser arrojados a la gran tribulación con la ramera y sus hijas. Pero todos aquellos que se han organizado entran a la gran tribulación, ¿ya? Y eso sí será una cosa tremenda. Entonces, dice el profeta, los grupos pequeños perderán sus títulos, privilegios, hasta que pierden todos los derechos de terreno y derechos espirituales con la gente. Van a ser desposeídos. Y dice el profeta, a medida de que esta apretura aumenta y aumentará, será más difícil resistirla, porque al resistirla uno pierde sus privilegios. Entonces, además, dice, los escogidos no solamente serán guardados, pero a medida de que este movimiento llega a ser la imagen edificada a la bestia, los santos habrán subido en el rapto. Y este pequeño movimiento tan atractivo y encantador que empezó en compañerismo en Éfeso,
¿Dónde empezó? ¿Dónde empezó este movimiento? Ya empezó en compañerismo en Éfeso. No es que va a ser, no, ya empezó. El espíritu del anticristo se infiltró en la iglesia con las obras de los nicolaitas, con la doctrina después de los nicolaitas, con la doctrina de Balaam y con la enseñanza de la falsa profetisa Jezabel, que le enseña a mis siervos, dijo el Señor, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Un ídolo, una denominación es un ídolo, porque anteponen a su denominación ante la palabra del Señor. Si no, pregúntenle a los denominacionales. Ay, si mi pastor no dice eso, yo no lo creo. Si mi obispo no dice lo que usted está diciendo, yo no lo creo. Si mi papa no me dice lo que usted dice, yo no lo creo. Eso es denominacionalismo. Entonces, dice, y este pequeño movimiento tan atractivo y encantador que empezó en compañerismo en Éfeso, hace 2000 años atrás, en Éfeso, dice, llegará a ser el monstruo de Satanás que corrompe y engaña al mundo entero. Porque el sistema eclesiástico, la unión de la Iglesia Católica Romana de Jezabel, dice, y la Iglesia protestante controlará completamente las riquezas del sistema mundial y forzará a todos los habitantes de la tierra en su trampa religiosa o los matará por medio de negarles el privilegio de vender y comprar, por lo cual ganarían su vivienda. Y dice esto, finalmente termina diciendo, dice, esto se llevará a cabo muy sencillamente, porque a las hijas de la ramera les falta muy poco para volver completamente a su madre. Entre tanto, Roma ha adquirido casi todas las reservas de oro. Los judíos tienen todos los bonos y todos los papeles. En el tiempo oportuno, la ramera destruirá el sistema monetario del día presente por medio de mandar llamar todo el papel y de mandar oro. Sin oro, el sistema cae. Los judíos políticos, no los 144.000, los judíos estarán atrapados y entrarán en la alianza, y la iglesia ramera tomará dominio del mundo entero. Consejo. El Señor dijo, salid del medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Sal de la religión organizada. La personalidad jurídica es religión organizada. Y la religión organizada es muerte, es fornicación espiritual. Y esta novia de la palabra, que se convierte en la esposa del Cordero, es una virgen de su palabra, porque no conoce credos, no conoce redacción de estatutos, no conoce nombres denominacionales, ponerse nombres denominacionales, qué ofensa. Qué ofensa para Señora Jesucristo, que es la esposa del Cordero. Entonces, querido hermano, yo también quise poner esto, grabarlo para darlo a conocer a algunos hermanos, ¿cierto? Porque hace un tiempo atrás un hermano me llama, ¿cierto? No voy a decir su nombre, y me dice, hermano, yo te estoy llamando porque vino a mi casa un cierto hermano que me dijo que tú habías estado en una reunión de pastores, de ministros, y que tú te habías desdecido, habías reconocido que estaba cerrado en esto de la personalidad jurídica y habías pedido perdón públicamente a los pastores y a los hermanos, etc. Yo quiero decir, hermanito, que aquel hermano que dijo eso es una mentira. Yo jamás he estado en ninguna reunión de pastores o de ministros, y menos retractándome de esto. Todo lo contrario, lo estoy enfatizando ahora. Sal de esa religión organizada. Sal del sistema eclesiástico. La personalidad jurídica es una idea de la gran ramera. No está en la palabra, está fuera de la palabra y te hace cometer fornicación espiritual. Entonces yo termino diciendo, nunca he estado en ninguna reunión, ni menos me he retractado de esto que acabo de señalar, ¿ya? No me he retractado, ni tampoco me
retractaré. Para mí es un privilegio poder creer esto de esta manera, porque así lo dice el mensaje y así lo dice el profeta. Hay dos mensajes, hay dos folletitos, porque esta inquietud, digamos, ha nacido hace muchos años atrás, y un mensaje que fue una compilación de citas de las 7 edades de la iglesia, y una compilación de citas de los 7 sellos, y una compilación de citas de diversos mensajes predicados por el profeta de Dios, el hermano Branham. Se formó un folletito, el Señor me permitió hacer ese folleto, para distribuirlo entre los pastores. Ese folleto tenía una particularidad, decía: hermano, si tú ves que hay algún error en este folleto, por favor, házmelo saber, porque yo no quiero estar sinceramente errado. Han pasado muchos años y ninguno de los pastores, de los ministros a los cuales se les difundió este mensajito, este folleto, ha comunicado ninguna cosa. Por lo tanto, yo entiendo que lo han aceptado en el rigor como fueron puestas esas citas y etc. Ahora hay otro mensaje, y termino diciendo, que se llama justamente eso: te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. Estoy un poquito resfriado, pero gracias a Dios ha salido este pequeño mensajito. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.